Módulo 4. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades pulmonares de origen ocupacional. Las enfermedades del aparato respiratorio. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo de 2021. Contenido. Cuadro clínico. Exposición laboral. Patogenia. Anatomía patológica. Diagnóstico positivo y diferencial. Indicación e interpretación de los estudios diagnósticos, principalmente radiológicos, pruebas de la función pulmonar y biopsia pulmonar. Tratamiento médico. Prevención, promoción y rehabilitación. Apoyo psicológico del paciente y familiares. Neumopatías de origen laboral. Las neumopatías de origen laboral incluyen un amplio espectro de trastornos respiratorios con síntomas, signos y resultados de pruebas diagnósticas que con frecuencia se manifiestan con características similares a las enfermedades no laborales. Por ejemplo, el asma que comienza durante la edad puede ser asma laboral, una supuesta sarcoidosis puede ser en realidad una enfermedad crónica por berilio, una aparente fibrosis pulmonar idiopática puede ser asbestosis o una probable neumonía viral puede ser una neumonitis por hipersensibilidad de causa laboral, como la que produce contaminación de los fluidos para el trabajo con metales. Evaluación de enfermedad respiratoria. Cuando se evalúa cualquier enfermedad respiratoria, el médico debe plantearse la posibilidad de que haya una causa laboral o de que el entorno laboral contribuya a la enfermedad. El inicio de la enfermedad después de una exposición laboral se puede producir con un período de latencia breve, como en la aguda por inhalación de tóxicos, o después de un período de meses o años, como en el asma laboral y la neumonitis por hipersensibilidad. La latencia puede ser de 20 años o más en la enfermedad crónica por berilio y en el cáncer de pulmón por cromo, amianto u otros carcinógenos. Por tanto, la anamnesis sobre el trabajo más importante y la exposición laboral dependerá en parte del tipo de neumopatía. Para los síndromes agudos es más importante la exposición en el trabajo más reciente. Para el asma o la neumonitis por hipersensibilidad es más importante la exposición al inicio de los síntomas y la exposición continua. En las enfermedades crónicas y las enfermedades, que pueden deberse a una exposición con una latencia prolongada, son esenciales los antecedentes laborales completos. También se deben analizar las exposiciones potencialmente importantes que se pueden relacionar con las afecciones del paciente, por ejemplo, carpintería, construcción de maquetas o colección de insectos. La importancia clínica de una atribución laboral correcta se manifiesta sobre todo en enfermedades con una relación temporal estrecha entre la exposición y el inicio de los síntomas, porque la intervención para reducir o eliminar la exposición puede revertir la enfermedad o prevenir su progresión. Además, las intervenciones en el lugar de trabajo pueden reducir o prevenir la enfermedad en otros trabajadores. Sin embargo, incluso en enfermedades que pueden tener una latencia prolongada, como la enfermedad crónica por berilio, se debe considerar que la identificación de la enfermedad en un trabajador es un episodio centinela que puede llevar a la investigación de las exposiciones en el lugar de trabajo y a la introducción de medidas preventivas. Con la ayuda de sus médicos, los trabajadores con neumopatías laborales con frecuencia pueden recibir una indemnización por enfermedad profesional. Trastornos pulmonares específicos de origen laboral. Las neumopatías de origen laboral con frecuencia se diagnostican erróneamente como otras enfermedades frecuentes de origen no laboral, aunque una anamnesis cuidadosa y las pruebas complementarias adecuadas pueden llevar a un diagnóstico correcto. Para muchas neumopatías de origen laboral, el diagnóstico puede mejorar significativamente el pronóstico y llevar a la aplicación de medidas para prevenir la enfermedad en otros trabajadores. Asma relacionada con el trabajo. El asma relacionada con el trabajo incluye tanto el asma de origen laboral producida por el trabajo como el asma que no está producida por el trabajo, pero que empeora por la exposición laboral. Asma de origen laboral inducida por sensibilizadores. Epidemiología. El asma de origen laboral se asocia la mayoría de las veces a una respuesta inmunitaria específica contra un sensibilizador de peso molecular elevado o bajo.
El asma de origen laboral inducida por sensibilizadores habitualmente afecta a no más del 5 al 10% de los trabajadores expuestos al agente sensibilizador, aunque la exposición a sales de platino complejas o a enzimas detergentes puede producir síntomas en aproximadamente el 50% de los trabajadores sometidos a una exposición elevada. En la mayoría de los estudios, mayores niveles de exposición se asocian a mayor incidencia de sensibilización en las poblaciones expuestas, aunque no hay ninguna exposición criminal evidente por debajo de la cual todos los trabajadores estén protegidos del riesgo de sensibilización. Biopatología. Los factores genéticos aumentan el riesgo de sensibilización, aunque parece que el riesgo es poligénico y puede diferir para distintos alérgenos y sensibilizadores. La atopía subyacente, tal y como se ejemplifica por un antecedente de alergia o por la positividad de las pruebas cutáneas con alérgenos ambientales comunes, se asocia a aumento del riesgo de sensibilización a alérgenos de peso molecular elevado, y se ha descrito que el tabaquismo es un factor de riesgo de sensibilización a sales de platino complejas. Actualmente no hay ningún factor del huésped que sea suficientemente específico para justificar la exclusión de los trabajadores de situaciones con exposición a posibles sensibilizadores. El asma de origen laboral por un alérgeno de elevado peso molecular se asocia a producción de anticuerpos específicos del tipo de inmunoglobulina E, IgE. Los sensibilizadores de bajo peso molecular pueden actuar como actenos o inducir neoantígenos debido a su relación con las proteínas in vivo, aunque se han encontrado anticuerpos de tipo IgE específicos solo con algunos sensibilizadores de bajo peso molecular, como sales de platino complejas y los anhídridos ácidos utilizados en los compuestos epoxi. Tabla 93, 1. Ejemplos de neumopatías de origen laboral que se podrían diagnosticar erróneamente como neumopatías comunes de origen no laboral. Manifestaciones clínicas. El asma ocupacional inducida por sensibilizadores tiene un período de latencia que va desde varias semanas hasta varios años antes de su aparición, aunque la mayoría de los pacientes presentan síntomas en los primeros años de exposición. Una vez que un paciente se ha sensibilizado y ha presentado asma, acciones posteriores incluso muy pequeñas pueden desencadenar asma, en ocasiones exposiciones que pueden estar por debajo del límite de detección mensurable. Los cambios de la función pulmonar y de la histología son similares a los del asma de origen no laboral. El asma de origen laboral inducida por sensibilizadores de peso molecular elevado habitualmente produce una respuesta asmática rápida pocos minutos después de la exposición, con o sin una respuesta asmática tardía que comienza de 4 a 6 después de la exposición. En comparación, las respuestas a los sensibilizadores de bajo peso molecular habitualmente comienzan de 4 a 6 después de la exposición. Diagnóstico. El diagnóstico del asma de origen laboral inducida por sensibilizadores se sospecha clínicamente por la anamnesis, y se debe plantear en todos los casos de asma de nueva aparición en pacientes que trabajan. Un dato que apoya este diagnóstico es la mejoría sintomática cuando se está fuera del trabajo, como en los fines de semana sin trabajar y las vacaciones, aunque no necesariamente por las tardes después de un cambio de turno de trabajo, cuando pueden producirse los síntomas de una respuesta asmática tardía. En los pacientes que están expuestos a sensibilizadores de elevado peso molecular con frecuencia aparece rinitis o conjuntivitis alérgica asociada al trabajo antes de la aparición del asma. Una anamnesis laboral detallada o una revisión de hojas informativas sobre seguridad de los materiales o de informes de salud laboral pueden mostrar un sensibilizador laboral conocido. Sin embargo, actualmente se conocen más de 300 sensibilizadores respiratorios por exposición laboral, y cada año se describen nuevos agentes o exposiciones. En consecuencia, la ausencia de un sensibilizador reconocido no excluye un asma de origen laboral. Aunque la anamnesis puede ser muy útil, la evaluación siempre debe incluir un estudio objetivo de la función pulmonar para confirmar el asma, cuando el paciente tenga síntomas o en las 24 horas siguientes a la exposición laboral sospechosa típica. Deben realizarse pruebas alérgicas epicutáneas o análisis de sangre para detectar anticuerpos IgE específicos frente a cualquier sensibilizador importante si es posible. El seguimiento seriado del flujo expiratorio máximo, los diarios de síntomas y el uso de inhaladores de rescate pueden aportar información adicional.
Los resultados de una prueba de provocación con metacolina hacia el final de una semana laboral típica pueden ayudar cuando se comparan con los resultados después de 10 días o más sin exposición. La comparación del recuento de eosinófilos en el esputo inducido en el trabajo y después de un período sin exposición, con mayores niveles durante la exposición, ofrece información diagnóstica adicional. Si sigue habiendo dudas sobre el diagnóstico, se puede realizar una prueba de provocación inhalatoria específica controlada cuidadosamente. Todos estos estudios pueden ser falsamente positivos o negativos, por lo que se recomienda una combinación de estudios mientras el paciente sigue trabajando hasta que se confirme el diagnóstico. A la vista de la naturaleza especializada de muchos de sus estudios, se recomienda la consulta con un especialista. El principal diagnóstico diferencial en pacientes con asma confirmada es la coincidencia del inicio del asma con la aparición posterior de asma empeorada por el trabajo. Otras enfermedades, como la disfunción de las cuerdas vocales, pueden explicar los síntomas o coexistir con el asma e introducir confusión en el diagnóstico. Tratamiento y prevención. El tratamiento óptimo de los pacientes con asma de origen laboral inducida por sensibilizadores es la retirada completa de la exposición adicional al sensibilizador y a otros agentes que dan reacciones cruzadas, junto al tratamiento farmacológico habitual del asma y la propuesta de la correspondiente indemnización por accidente de trabajo. La consideración de los otros trabajadores expuestos habitualmente incluye la comunicación con el lugar de trabajo o con los funcionarios de salud pública con la esperanza de que se puedan aplicar medidas para proteger a otros trabajadores de exposiciones y síntomas similares. Las recomendaciones para la prevención primaria han sido reducir las exposiciones a los sensibilizadores ocupacionales en la medida de lo posible, eliminar los agentes sensibilizadores innecesarios, por ejemplo, la eliminación de los guantes de látex con elevado contenido en proteínas y con mucho polvo de talco, y reducir la exposición a los sensibilizadores con medidas de higiene laboral. También pueden ser útiles las medidas continuas de seguimiento médico en el puesto de trabajo. Pronóstico. La evolución es mejor si el diagnóstico temprano permite la retirada de una exposición adicional mientras el asma es relativamente leve. Puede seguir produciéndose una mejoría hasta 10 años después de la eliminación de la exposición, aunque el asma no desaparece por completo en la mayoría de los pacientes. En los con asma de origen laboral por el látex de la goma natural, el uso de guantes de látex con bajo contenido en proteínas y sin polvo de talco por los compañeros de trabajo y la evitación directa de los productos de goma natural por el trabajador sensibilizado permiten obtener una mejoría similar a la de los pacientes a los que se retira por completo del trabajo. Asma empeorada por el trabajo. Epidemiología y manifestaciones clínicas. El asma empeorada por el trabajo se define como la que se agrava o empeora por las condiciones laborales y no está producida por el trabajo en sí. El asma puede haber estado presente antes de empezar a trabajar o haber comenzado casualmente durante el empleo, aunque no está producida por el trabajo. Las exposiciones laborales que empeoran habitualmente el asma son temperatura y humedad extremas, ejercicio, polvo, humos y gases. En el trabajo, los pacientes pueden estar expuestos a alérgenos ambientales habituales, por ejemplo, alérgenos de hongos en una oficina y ácaros del polvo o animales en contextos domésticos, que empeoran el asma en pacientes que están sensibilizados a estos alérgenos. Los síntomas del asma empeorada por el trabajo pueden producirse de manera transitoria con una exposición laboral poco habitual, por ejemplo, durante la renovación en una oficina, o se pueden producir a diario, por ejemplo, exposición diaria a humos mientras se realiza actividad física en un contexto industrial. Diagnóstico. El diagnóstico del asma de origen laboral inducida por sensibilizadores se sospecha clínicamente por la anamnesis, y se debe plantear en todos los casos de asma de nueva aparición en pacientes que trabajan. Un dato que apoya este diagnóstico es la mejoría sintomática cuando se está fuera del trabajo, como en los fines de semana sin trabajar y las vacaciones, aunque no necesariamente por las tardes después de un cambio de turno de trabajo, cuando pueden producirse los síntomas de una respuesta asmática tardía. En los pacientes que están expuestos a sensibilizadores de elevado peso molecular con frecuencia aparece rinitis o conjuntivitis alérgica asociada al trabajo antes de la aparición del asma.
Una anamnesis laboral detallada o una revisión de hojas informativas sobre seguridad de los materiales o de informes de salud laboral pueden mostrar un sensibilizador laboral conocido. Sin embargo, actualmente se conocen más de 300 sensibilizadores respiratorios por exposición laboral, y cada año se describen nuevos agentes o exposiciones. En consecuencia, la ausencia de un sensibilizador reconocido no excluye un asma de origen laboral. Exposición a irritantes y síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias. Un nivel elevado de una exposición habitualmente accidental a un irritante puede producir asma. Aunque las manifestaciones clínicas pueden ser llamativas, el asma de origen laboral inducida por irritantes representa una proporción relativamente pequeña de todos los casos de asma de origen laboral. Los criterios más definitivos para esta enfermedad son los que se aplican al término síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias. Inicio de los síntomas de asma en las 24 horas siguientes a la exposición, en general suficientemente intensos como para llevar a una visita no programada a un médico. Exposición a un único irritante a una concentración elevada. Persistencia de los síntomas de asma durante al menos 3 meses. Confirmación en el estudio funcional de la presencia de asma con mejoría significativa por los broncodilatadores o respuesta broncoconstrictora a la provocación con metacolina, y ausencia de neumopatía previa o de otras enfermedades que expliquen los síntomas. Cuando no se cumplen por completo estos criterios, es decir, los síntomas comienzan más tarde de 24 horas después de la exposición o desaparecen a las pocas semanas de la misma, se aplica habitualmente el término asma inducida por irritantes, aunque se reconoce que este diagnóstico es menos seguro que el síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias. También puede precipitar el asma la exposición crónica y limitada a productos de limpieza y otras sustancias irritantes. El asma inducida por irritantes y el síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias pueden desaparecer después de varias semanas o meses. El tratamiento es el mismo que el del asma de otras causas, aunque habitualmente estos pacientes responden peor al tratamiento farmacológico habitual. Las medidas de higiene laboral en el lugar de trabajo deben mejorar para prevenir exposiciones similares en el futuro. Los pacientes afectados pueden necesitar un entorno laboral modificado para prevenir los empeoramientos posteriores del asma. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de origen laboral. La exposición crónica a polvos, humos y gases puede producir EPOC inducida por el entorno laboral, con cambios fisiopatológicos prácticamente idénticos a los que se ven en la EPOC relacionada con el tabaquismo. Pueden producirse síntomas de bronquitis crónica, como tos y expectoración crónicas, con o sin cambios en las pruebas de función pulmonar. Entre las causas se encuentran la exposición a polvos minerales, como la sílice, y a polvos orgánicos, como en granjeros y carpinteros. Sustancias en forma de partículas procedentes de los humos de combustión diésel, y óxidos de nitrógeno, ozono y partículas ultrafinas en los humos de soldadura. La exposición ocupacional a sustancias como el diacetilo de los saborizantes artificiales y el estireno puede causar bronquiolitis constrictiva. Figura 93, 1. Evaluación clínica y tratamiento del asma relacionada con el trabajo. Pruebas diagnóstica. No hay ninguna prueba diagnóstica específica que distinga una causa laboral de otra no laboral de EPOC. El antecedente de exposición, con documentación objetiva, es útil. La confirmación de la ausencia de un antecedente de tabaquismo puede ayudar a determinar la probabilidad de una causa laboral. Note, una historia positiva de tabaquismo no permite descartar una contribución ocupacional, ya que ambos factores pueden actuar sinérgicamente. El tratamiento es el mismo que el de los pacientes con EPOC de causa no laboral. Además, se debe minimizar la exposición adicional a polvos, humos y gases que puedan empeorar la enfermedad. Neumonitis por hipersensibilidad. Muchas exposiciones que causan neumonitis por hipersensibilidad se producen en el entorno laboral, y varias de estas enfermedades tienen el nombre de la ocupación o el trabajo a las que se asocian. Pulmón de granjero, pulmón del descortezador de arce, pulmón de los lavadores de queso, pulmón de los techadores, pulmón del trabajador con setas y neumonitis por hipersensibilidad al fluido para el trabajo con metales.
Las causas laborales también incluyen la exposición a humidificadores contaminados, por protozoos u hongos, en fábricas u oficinas, pulmón del humidificador, además de socorristas expuestos a aerosoles de agua procedente de surtidores de piscinas contaminadas por microorganismos. Los trabajadores con metal y los maquinistas pueden presentar neumonitis por hipersensibilidad por la recirculación de refrigerantes que se pueden contaminar con bacterias gram negativas o micobacterias atípicas, que después se aerosolizan hacia la mezcla refrigerante y se inhalan. Biopatología. La mayoría de las exposiciones antigénicas que producen neumonitis por hipersensibilidad son orgánicas, especialmente actinomicetos termófilos, hongos, micobacterias atípicas y protozoos. Otros antígenos frecuentes son proteínas aviares y de ratas. Con menos frecuencia se puede inducir neumonitis por hipersensibilidad por antígenos químicos de bajo peso molecular, como penicilina o diisocianato de difenilmetano, que se utilizan como selladores o pegamentos. Partículas pequeñas, habitualmente de 3 a 5 milímetros de mediana del diámetro aerodinámico de masa, llegan a las vías respiratorias pequeñas y los alvéolos, donde la respuesta inmunitaria produce neumonitis por hipersensibilidad. Esta respuesta inmunitaria está asociada a anticuerpos de tipo IgG específicos y linfocitos T, y reaparece con las exposiciones repetidas. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La forma aguda de la enfermedad se manifiesta como tos, disnea, escalofríos y malestar, habitualmente de 4 a 8 horas después de la exposición, y desaparece en 12 a 24 horas. En la exploración, los pacientes habitualmente tienen fiebre y taquipnea, con reducción de la expansión torácica y crepitantes basales. Es frecuente la neutrofilia, y la radiografía de tórax muestra infiltrados agudos. Las pruebas funcionales pulmonares pueden mostrar un patrón restrictivo con reducción de la capacidad de difusión, y en la gasometría arterial puede haber hipoxemia por desequilibrio ventilación-perfusión. La neumonitis por hipersensibilidad crónica se puede producir después de episodios agudos de repetición o puede comenzar de nuevo. Causa tos seca crónica, disnea progresiva y con frecuencia una pérdida de peso significativa. La exploración física normalmente muestra reducción de la expansión torácica y crepitantes basales. Los resultados de las pruebas funcionales pulmonares y los hallazgos radiográficos pueden ser similares a los de la fibrosis pulmonar idiopática inespecífica, y en la tomografía computarizada del tórax se ven muchas veces opacidades en vidrio esmerilado. El líquido del lavado broncoalveolar habitualmente muestra aumento del recuento linfocítico, y puede haber predominio de linfocitos TCD8. Diagnóstico diferencial. Puede sospecharse la causa laboral específica de la neumonitis por hipersensibilidad por una relación temporal con las exposiciones laborales. En el diagnóstico diferencial en la forma crónica se incluye la fibrosis pulmonar idiopática, aunque las acropaquias son menos frecuentes en la neumonitis por hipersensibilidad. La radiografía y los hallazgos de las pruebas funcionales pulmonares pueden también simular una fibrosis pulmonar idiopática, aunque un hallazgo distintivo es muchas veces un lavado broncoalveolar con linfocitosis de hasta el 60-80% de las células, habitualmente con predominio de linfocitos TCD8, aunque en ocasiones con linfocitos CD4 en las formas crónicas de la enfermedad. Los estudios de laboratorio incluyen la determinación de la presencia de anticuerpos IgG plasmáticos frente al antígeno sospechoso. Sin embargo, puede haber también anticuerpos IgG en personas expuestas que no tienen enfermedad, por lo que no son específicos para este diagnóstico. Por el contrario, no es infrecuente que no se de anticuerpos IgG plasmáticos frente al antígeno sospechoso. Sin embargo, puede haber también anticuerpos IgG en personas expuestas que no tienen enfermedad, por lo que no son específicos para este diagnóstico. Por el contrario, no es infrecuente que no se detecten anticuerpos específicos en la neumonitis por hipersensibilidad, porque el oso. Sin embargo, puede haber también anticuerpos IgG en personas expuestas que no tienen enfermedad, por lo que no son específicos para este diagnóstico. Por el contrario, no es infrecuente que no se detecten anticuerpos específicos en la neumonitis por hipersensibilidad, porque el escaso número de antígenos utilizados para el estudio pueden personas expuestas que no tienen enfermedad, por lo que no son específicos para este diagnóstico.
Por el contrario, no es infrecuente que no se detecten anticuerpos específicos en la neumonitis por hipersensibilidad, porque el escaso número de antígenos utilizados para el estudio puede no incluir el antígeno laboral específico. En ocasiones es necesario para este diagnóstico. Por el contrario, no es infrecuente que no se detecten anticuerpos específicos en la neumonitis por hipersensibilidad, porque el escaso número de antígenos utilizados para el estudio puede no incluir el antígeno laboral específico. En ocasiones es necesaria la provocación específica con el antígeno sospechoso en un contexto que no se detecten anticuerpos específicos en la neumonitis por hipersensibilidad, porque el escaso número de antígenos utilizados para el estudio puede no incluir el antígeno laboral específico. En ocasiones es necesaria la provocación específica con el antígeno sospechoso en un contexto de laboratorio si hay dudas sobre el diagnóstico. En alguna hipersensibilidad, porque el escaso número de antígenos utilizados para el estudio puede no incluir el antígeno laboral específico. En ocasiones es necesaria la provocación específica con el antígeno sospechoso en un contexto de laboratorio si hay dudas sobre el diagnóstico. En algunos pacientes puede realizarse de forma segura una provocación con el para el estudio puede no incluir el antígeno laboral específico. En ocasiones es necesaria la provocación específica con el antígeno sospechoso en un contexto de laboratorio si hay dudas sobre el diagnóstico. En algunos pacientes puede realizarse de forma segura una provocación con el trabajo en la que se realiza un seguimiento de los cambios de los síntomas. En ocasiones es necesaria la provocación específica con el antígeno sospechoso en un contexto de laboratorio si hay dudas sobre el diagnóstico. En algunos pacientes puede realizarse de forma segura una provocación con el trabajo en la que se realiza un seguimiento de los cambios de los síntomas sospechoso en un contexto de laboratorio, si hay dudas sobre el diagnóstico. En algunos pacientes puede realizarse de forma segura una provocación con el trabajo en la que se realiza un seguimiento de los cambios de los síntomas diagnóstico. En algunos pacientes puede realizarse de forma segura una provocación con el trabajo en la que se realiza un seguimiento de los cambios de los síntomas, provocación con el trabajo en la que se realiza un seguimiento de los cambios de los síntomas, tratamiento y pronóstico. Los principios terapéuticos son los mismos que los de la neumonitis por hipersensibilidad de causa no laboral. La principal medida terapéutica es la retirada de la exposición al agente causal. Como ocurre en el asma de origen laboral por un sensibilizador, la retirada debe ser completa y muchas veces es precisa un cambio de trabajo si no se puede eliminar el agente causal. La reducción de la exposición mediante el uso de dispositivos protectores respiratorios generalmente no es práctica ni eficaz, con la excepción de los ventiladores de casco con suministro de aire para exposiciones breves y ocasionales. Los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad aguda pueden no necesitar ningún medicamento además de la retirada de la exposición al antígeno, aunque si los episodios agudos son graves, pueden necesitar medidas de apoyo, como corticoides, por ejemplo, 20 a 60 mg de prednisona por vía oral al día, oxígeno suplementario y cuidados intensivos. La neumonitis por hipersensibilidad crónica puede precisar tratamiento adicional con corticoides orales, por ejemplo, 5 a 10 mg de prednisona por vía oral al día, igual que en la neumonitis por hipersensibilidad crónica de causa no laboral, y la fibrosis terminal grave puede precisar un trasplante pulmonar. El pronóstico es mejor con un diagnóstico temprano y con la retirada completa de la exposición al agente causal. Entre las medidas preventivas están las medidas de higiene laboral para evitar la contaminación de los líquidos aerosolizados o los polvos por organismos biológicos y el uso de dispositivos protectores respiratorios adecuados. Enfermedad crónica por berilio. Epidemiología y biopatología. La neumonitis tóxica aguda se describió por primera vez en pacientes que habían tenido una exposición intensa al berilio en la fabricación de bombillas fluorescentes en los años 40 y 50. Se describió una respuesta de hipersensibilidad que producía enfermedad crónica por berilio.
Los efectos tóxicos agudos son infrecuentes en la actualidad, aunque la enfermedad crónica por berilio sigue siendo problemática debido al aumento de su uso y a un mejor reconocimiento de la sensibilización por el desarrollo de un análisis inmunitario en sangre. La enfermedad crónica por berilio es una enfermedad por hipersensibilidad con una intensa asociación genética con las variantes génicas LADPB1 que codifican GLU69 y que se han identificado en el 83 a 97% de los pacientes con la enfermedad. No obstante, esta variante genética se produce en el 30 a 48% de la población general, por lo que no es útil como prueba de cribado. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas pulmonares de la enfermedad crónica por berilio son similares a las de la sarcoidosis, y varían desde hallazgos histológicos o radiográficos asintomáticos hasta posible progresión hasta neumopatía restrictiva granulomatosa grave. La enfermedad puede comenzar hasta 20 años o más después de la exposición al berilio, incluso si el paciente ya no está expuesto. La historia clínica en todos los pacientes con sarcoidosis aparente debe incluir preguntas sobre la posible exposición al berilio, incluso muchos años atrás. Tabla 93, 4. Posibles fuentes de exposición al berilio. Diagnóstico y tratamiento. En la radiografía de tórax hay cambios que tienen un aspecto idéntico a la sarcoidosis, con aumento del tamaño de los ganglios linfáticos iliares o mediastínicos o múltiples nódulos pulmonares, o ambos. La sensibilización al berilio se puede detectar mediante una prueba de proliferación linfocítica y cambios que tienen un aspecto idéntico a la sarcoidosis, con aumento del tamaño de los ganglios linfáticos iliares o mediastínicos o múltiples nódulos pulmonares, o ambos. La sensibilización al berilio se puede detectar mediante una prueba de proliferación linfocítica con berilio que muestra la presencia de linfocitos sensibilizados en la sangre o el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos iliares o mediastínicos o múltiples nódulos pulmonares, o ambos. La sensibilización al berilio se puede detectar mediante una prueba de proliferación linfocítica con berilio que muestra la presencia de linfocitos sensibilizados en la sangre o el líquido del lavado broncoalveolar. Esta prueba también únicos o múltiples nódulos pulmonares, o ambos. La sensibilización al berilio se puede detectar mediante una prueba de proliferación linfocítica con berilio que muestra la presencia de linfocitos sensibilizados en la sangre o el líquido del lavado broncoalveolar. Esta prueba también puede detectar la sensibilización al berilio en trabajadores expuestos. La sensibilización al berilio se puede detectar mediante una prueba de proliferación linfocítica con berilio que muestra la presencia de linfocitos sensibilizados en la sangre o el líquido del lavado broncoalveolar. Esta prueba también puede detectar la sensibilización al berilio en trabajadores expuestos pero asintomáticos, a los que posteriormente se podrá evaluar para detección linfocítica con berilio que muestra la presencia de linfocitos sensibilizados en la sangre o el líquido del lavado broncoalveolar. Esta prueba también puede detectar la sensibilización al berilio en trabajadores expuestos pero asintomáticos, a los que posteriormente se podrá evaluar para detectar una posible enfermedad crónica por berilio, y lupus sensibilizados en la sangre o el líquido del lavado broncoalveolar. Esta prueba también puede detectar la sensibilización al berilio en trabajadores expuestos pero asintomáticos, a los que posteriormente se podrá evaluar para detectar una posible enfermedad crónica por berilio, y lupus eritematoso sistémico podrá dar consejo para reducir o eliminar. Esta prueba también puede detectar la sensibilización al berilio en trabajadores expuestos pero asintomáticos, a los que posteriormente se podrá evaluar para detectar una posible enfermedad crónica por berilio, y lupus eritematoso sistémico podrá dar consejo para reducir o eliminar la exposición laboral adicional. Cuando ya ha aparecido la enfermedad en trabajadores expuestos pero asintomáticos, a los que posteriormente se podrá evaluar para detectar una posible enfermedad crónica por berilio, y lupus eritematoso sistémico podrá dar consejo para reducir o eliminar la exposición laboral adicional. Cuando ya ha aparecido la enfermedad, se recomienda la retirada de la exposición, aunque la enfermedad se podrá evaluar para detectar una posible enfermedad crónica por berilio, y lupus eritematoso sistémico podrá dar consejo para reducir o eliminar la exposición laboral adicional. Cuando ya ha aparecido la enfermedad, se recomienda la retirada de la exposición, aunque la enfermedad puede seguir empeorando. El deterioro progresivo de la fúnica por berilio, y lupus eritematoso sistémico podrá dar consejo para reducir o eliminar la exposición laboral adicional.
Cuando ya ha aparecido la enfermedad, se recomienda la retirada de la exposición, aunque la enfermedad puede seguir empeorando. El deterioro progresivo del afundejo, para reducir o eliminar la exposición laboral adicional. Cuando ya ha aparecido la enfermedad, se recomienda la retirada de la exposición, aunque la enfermedad puede seguir empeorando. El deterioro progresivo del afundejo ya ha aparecido la enfermedad, se recomienda la retirada de la exposición, aunque la enfermedad puede seguir empeorando. El deterioro progresivo de la función, aunque la enfermedad puede seguir empeorando. El deterioro progresivo de la función enfermedades relacionadas con el amianto. Aunque el uso de amianto ha disminuido, y es obligatorio utilizar mejores equipos protectores, las enfermedades relacionadas con este han seguido produciéndose debido a la prolongada latencia entre la exposición y la enfermedad. El amianto crisotilo tiene menos efecto sobre los pulmones que otras formas de amianto, como los anfíboles. Los efectos de la exposición incluyen enfermedades benignas y neoplasias malignas. La enfermedad por amianto benigna con frecuencia es asintomática y se identifica en los estudios de imagen del tórax. El engrosamiento pleural y las placas pleurales, frecuentemente con calcificación, pueden producirse de 20 a 30 años después de la primera exposición e inicialmente pueden aparecer en la radiografía de tórax como opacidades lineales calcificadas en los semidiafragmas y en el borde cardíaco. Si son extensas, puede ser difícil excluir que se trate de opacidades intrapulmonares excepto con una tomografía computarizada. Las placas pleurales son un marcador de exposición al amianto, aunque no aparecen en todos los trabajadores con exposición significativa al amianto. Generalmente no producen cambios significativos de la función pulmonar, aunque el engrosamiento pleural difuso puede producir disnea al esfuerzo y neumopatía restrictiva extrapulmonar. El engrosamiento pleural puede producir atelectasia redonda porque el englobamiento de una porción del tejido pulmonar periférico por la pleura engrosada produce un nódulo pulmonar aparente, habitualmente con un signo de la cometa que muestra la pleura engrosada. Puede aparecer derrame pleural benigno, habitualmente de 10 a 15 años después de la exposición al amianto. Es necesario un estudio adicional porque el diagnóstico diferencial incluye un derrame pleural maligno. Asbestosis es el término que se refiere a la neumopatía intersticial producida por el amianto. La manifestación clínica es habitualmente con tos seca y disnea al esfuerzo. La exploración física habitualmente muestra acropaquias y crepitantes basales en la auscultación pulmonar. El estudio de imagen del tórax muestra neumopatía intersticial basal, con o sin los cambios pleurales adicionales que ya se han descrito. El estudio funcional respiratorio muestra neumopatía restrictiva, y los hallazgos histológicos son los mismos de la neumonía intersticial usual. Los hallazgos indicativos del diagnóstico de asbestosis y no de neumonía intersticial usual son una duración y un nivel significativo de exposición al amianto, una latencia compatible habitualmente de 20 a 40 años después la primera exposición, y el hallazgo de cuerpos de amianto ferruginosos en el esputo o en el tejido pulmonar, FG. 93.3. Lamentablemente, el tratamiento farmacológico no es eficaz, y la neumopatía puede progresar hasta fibrosis terminal. El tratamiento es de apoyo y se debe incluir el oxígeno suplementario y un posible trasplante pulmonar. Igual que en otras enfermedades con latencia prolongada, es fundamental evitar la exposición. Figura 93.2. Radiografía postero-anterior de tórax, A, y tomografía computarizada de alta resolución, B, de pacientes con enfermedad crónica por berilio. La radiografía de tórax muestra adenopatía iliar e infiltrados, y la tomografía computarizada muestra destrucción del espacio aéreo e infiltrados. Figura 93.3. Histología de una biopsia pulmonar que muestra cuerpos de amianto.
Cuerpos ferruginosos formados por fibras de amianto recubiertas por material de hierro proteína mucopolisacárido con el típico aspecto arrosariado de color dorado y marrón. Los dos cuerpos de amianto más largos del centro de la figura están dentro de una célula gigante multinucleada. Tinción de hematoxilina y eosina, 400. Figura 93, 4. Radiografías postero-anteriores de tórax en los pacientes con silicosis. A. Nódulos pequeños y calcificación en cáscara de huevo de los ganglios linfáticos ciliares. B. Fibrosis masiva progresiva de los campos pulmonares superiores con enfisema compensador. Mesotelioma. El mesotelioma, un tumor maligno de la pleura, el peritoneo o ambos, es la única complicación de la exposición al amianto que se puede producir incluso después de una exposición relativamente pequeña, como la que se produce de forma pasiva al polvo de la ropa en las familias de los trabajadores que sí están expuestos directamente. Habitualmente se produce de 30 a 40 años después de la exposición al amianto y puede detectarse casualmente en un estudio de imagen del tórax o puede manifestarse con dolor torácico o pérdida de peso. La radiografía muestra engrosamiento pleural, y puede haber derrame pleural. Muchas veces es difícil diferenciar el mesotelioma del engrosamiento pleural benigno sin una biopsia. No hay ningún tratamiento eficaz, por lo que actualmente no se recomienda el cribado sintomático para detectar mesotelioma en las personas expuestas. El riesgo de cáncer de pulmón aumenta después de una exposición significativa al amianto, con un período de latencia habitual de 20 a 30 años. El tabaquismo y la exposición al amianto producen efectos aditivos, mientras que el tabaquismo y la asbestosis tienen un riesgo aún mayor sobre el riesgo de cáncer de pulmón. Silicosis y otras neumoconiosis. La incidencia de silicosis y de otras neumopatías por polvo inorgánico ha disminuido mucho en las últimas décadas debido a una mejor protección en el lugar de trabajo en minas, empresas que utilizan chorro de arena y otras situaciones. Tabla 93, 5. Trabajos que puedan producir silicosis. Hay una asociación entre la silicosis y la aparición de enfermedades del colágeno vascular, especialmente artritis reumatoide. Los pacientes con neumoconiosis y artritis reumatoide pueden tener más riesgo de presentar nódulos reumatoideos pulmonares, el denominado síndrome de Kaplan, y enfermedades micobacterianas, enfermedades del colágeno vascular, especialmente artritis reumatoide. Los pacientes con neumoconiosis y artritis reumatoide pueden tener más riesgo de presentar nódulos reumatoideos pulmonares, el denominado síndrome de Kaplan, y enfermedades micobacterianas. Inicialmente se puede identificar a los pacientes de manera casual durante. Los pacientes con neumoconiosis y artritis reumatoide pueden tener más riesgo de presentar nódulos reumatoideos pulmonares, el denominado síndrome de Kaplan, y enfermedades micobacterianas. Inicialmente se puede identificar a los pacientes de manera casual durante un programa de seguimiento médico o por la presencia de multioide, pueden tener más riesgo de presentar nódulos reumatoideos pulmonares, el denominado síndrome de Kaplan, y enfermedades micobacterianas. Inicialmente se puede identificar a los pacientes de manera casual durante un programa de seguimiento médico o por la presencia de múltiples nódulos pulmonares pequeños en la radiografía de tórax, pulmonares, el denominado síndrome de Kaplan, y enfermedades micobacterianas. Inicialmente se puede identificar a los pacientes de manera casual durante un programa de seguimiento médico o por la presencia de múltiples nódulos pulmonares pequeños en la radiografía de tórax, muchas veces con aumento de tamaño de los ganglios linfáticos medias micobacterianas. Inicialmente se puede identificar a los pacientes de manera casual durante un programa de seguimiento médico o por la presencia de múltiples nódulos pulmonares pequeños en la radiografía de tórax, muchas veces con aumento de tamaño de los ganglios linfáticos medias clínicos, lo cual puede simular una sarcoidosis. Los notes de manera casual durante un programa de seguimiento médico o por la presencia de múltiples nódulos pulmonares pequeños en la radiografía de tórax, muchas veces con aumento de tamaño de los ganglios linfáticos medias clínicos, lo cual puede simular una sarcoidosis. Los nódulos pueden confluir y producir fibrosis masiva progresiva, especial por la presencia de múltiples nódulos pulmonares pequeños en la radiografía de tórax, muchas veces con aumento de tamaño de los ganglios linfáticos medias clínicos, lo cual puede simular una sarcoidosis.
Los nódulos pueden confluir y producir fibrosis masiva progresiva, especialmente en los campos superiores, simulando a veces una neopleografía de tórax, muchas veces con aumento de tamaño de los ganglios linfáticos mediastínicos, lo cual puede simular una sarcoidosis. Los nódulos pueden confluir y producir fibrosis masiva progresiva, especialmente en los campos superiores, simulando a veces una neoplasia maligna, y pueden proporcionar un resultado positivo en la PET de los linfáticos mediastínicos, lo cual puede simular una sarcoidosis. Los nódulos pueden confluir y producir fibrosis masiva progresiva, especialmente en los campos superiores, simulando a veces una neoplasia maligna, y pueden proporcionar un resultado positivo en la PET debido a su actividad metabólica. Puede haber enfisema compensosis. Los nódulos pueden confluir y producir fibrosis masiva progresiva, especialmente en los campos superiores, simulando a veces una neoplasia maligna, y pueden proporcionar un resultado positivo en la PET debido a su actividad metabólica. Puede haber enfisema compensador de los campos pulmonares inferiores. En el estudio de IMAVA progresiva, especialmente en los campos superiores, simulando a veces una neoplasia maligna, y pueden proporcionar un resultado positivo en la PET debido a su actividad metabólica. Puede haber enfisema compensador de los campos pulmonares inferiores. En el estudio de imagen del tórax, los ganglios linfáticos mediastínicos pueden tener a veces una neoplasia maligna, y pueden proporcionar un resultado positivo en la PET debido a su actividad metabólica. Puede haber enfisema compensador de los campos pulmonares inferiores. En el estudio de imagen del tórax, los ganglios linfáticos mediastínicos pueden tener una calcificación característica en cáscara de huevo en la sílica positivo en la PET debido a su actividad metabólica. Puede haber enfisema compensador de los campos pulmonares inferiores. En el estudio de imagen del tórax, los ganglios linfáticos mediastínicos pueden tener una calcificación característica en cáscara de huevo en la sílica. Enfisema compensador de los campos pulmonares inferiores. En el estudio de imagen del tórax, los ganglios linfáticos mediastínicos pueden tener una calcificación característica en cáscara de huevo en la sílica. En el estudio de imagen del tórax, los ganglios linfáticos mediastínicos pueden tener una calcificación característica en cáscara de huevo en la sílica. Tabla 93, 6. Causas laborables de un síndrome febril agudo. Síndromes febriles agudos. Diversas exposiciones laborales pueden producir síndromes respiratorios febriles agudos similares a una enfermedad respiratoria viral aguda. No se conoce por completo el mecanismo de estos síndromes, aunque se asocian a neutrofilia sistémica y activación de citocinas, muchas veces con aumento de interleucina 6, IL-6, e IL-8. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Habitualmente, los escalofríos, la fiebre, el malestar, la tos seca y la tirantez torácica comienzan aproximadamente 6 a 8 horas después del inicio de la exposición en el trabajo y generalmente han desaparecido al día siguiente. En ocasiones, la dificultad respiratoria. Otros síntomas respiratorios son suficientemente intensos como para que los pacientes soliciten asistencia médica urgente. Puede haber infiltrados en la radiografía de tórax, con neutrofilia e hipoxemia, lo que puede simular una neumonía aguda o una neumonitis por hipersensibilidad aguda. Los síntomas y signos generalmente desaparecen en 24 a 48 horas sin antibióticos y reaparecen al repetirse la exposición, aunque las manifestaciones clínicas generalmente son más leves con las exposiciones diarias repetidas, por ejemplo, fiebre del lunes por la mañana en trabajadores de molinos de algodón. Los trabajadores con frecuencia están familiarizados con el síndrome porque muchas veces afecta hasta el 30% de los trabajadores expuestos.
Sin embargo, si el paciente no sugiere un diagnóstico, es necesaria la obtención cuidadosa de datos sobre la posible exposición laboral. Tratamiento. El tratamiento es de apoyo. Si se puede eliminar la exposición causal, por ejemplo, limpieza de un humidificador contaminado, se podrán prevenir los síntomas. Si no se puede eliminar la causa y los síntomas son intensos, el paciente puede necesitar una reducción o un cambio de la exposición laboral. Cáncer de pulmón de origen laboral. Una duración y un nivel de exposición significativos a un carcinógeno reconocido como el amianto, el cromo hexavalente, como en la producción de cromato y la industria de los pigmentos, compuestos de radón solubles o gas radón, hidrocarburos aromáticos policíclicos, éteres clorometílicos sénico o sílice pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Se deben investigar esos antecedentes en todos los pacientes, y la exposición a estos agentes representa un factor de riesgo a la hora de considerar la posibilidad de recomendar un cribado tomografía computarizada de los pacientes para descartar el cáncer de pulmón. La International Agency for Research on Cancer dispone de un listado de carcinógenos pulmonares de origen laboral y de la probabilidad de su asociación con el cáncer.